Gracias, presidente. Señor consejero, el problema de las retenciones de la TF5 no es un problema de ayer ni antes de ayer, es un problema histórico y que además es un problema histórico que se ha convertido ya en crónico. Y el debate de las distintas alternativas a la solución del problema de los atascos es igual de antiguo, llevan 25 años haciendo cosas que lo único que han hecho es parchear. Yo, desde luego, tengo clarísimo que esto es un problema de falta de planificación y, además, en este caso, de falta de planificación y coordinación entre el Gobierno insular, entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, porque es que la realidad es que ninguna de las medidas que se han puesto en marcha han solucionado el problema que era eliminar los atascos. Usted, en la primera intervención y además al principio de esa primera intervención, ha hablado de que las actuaciones en la TF5 y el carril Busbao está previsto en el nuevo convenio, en ese nuevo convenio que no sabemos para cuándo vendrá, porque ya se está convirtiendo en eterna la firma, pero eso no es cierto. Usted, el año 2017, en el presupuesto del Estado para el 2017, usted tenía dinero para actuaciones en la TF5. Tenía 5 millones de euros, que además había habido una enmienda de Nueva Canarias por 15 millones de euros, que bajamos a 5 millones de euros porque usted, en el pleno de esta Cámara, dijo que la TF5, las actuaciones de la TF5 no tenían ni proyecto. Y en base a eso, lo que hicimos fue reducirlo y pasarlo a otras carreteras de las islas, de Fuerteventura y de La Palma, porque no íbamos a acumular todo el dinero en un sitio donde no había dinero, con lo cual no es cierto, pero es más, lo tenía y no se lo gastó. De hecho, en la adenda que se firmó el 29 de diciembre, que se aprobó el 29 de diciembre, le han obligado a que el año 2018, porque no se lo gastó en el 2017, los 5 millones para la TF5, igual que los 25 millones de la aldea, los tiene que utilizar. Hasta ahora era hasta febrero del 19 y ahora, pues, según la nueva ley de presupuestos, por lo visto, se lo van a ampliar hasta el 21, que algún día ya nos explicará por qué. Pero, de todas maneras, si nosotros hacemos un relato de los últimos 14 meses, para no irnos a los 25 años, en febrero el Cabildo de Tenerife dice que aprueba la adjudicación del contrato de la obra del carril Busbao. En el 23 de mayo fue cuando usted nos dice a nosotros en el Pleno que la TF5 no tiene proyectos ni siquiera, y es donde decidimos bajar el importe. El 27 de mayo, o sea, 4 días más tarde, usted dijo de lo que había dicho el día 23 de mayo y además dice que antes de que se finalice el 17 se iniciarían las obras de la TF5. El 1 de julio sale una información de que el Cabildo destina 6,8 millones para la redacción del proyecto de ejecución de las obras. El 11 de julio usted hace declaraciones en las que admite que en el 2017 solo se redactarán los proyectos de la TF5. Y luego llega el 29 de diciembre, el Consejo de Ministros le dice que usted no se ha gastado nada de la TF5 porque le obliga a hacerlo en el 18, y el 22 de marzo, de repente, el Cabildo de Tenerife y el Estado no se ponen de acuerdo respecto a si el carril Busbao tiene que ser con más número de vías, con el tercer carril o no, con lo cual, en este momento, yo veo 25 años después la casa sin barrer. Y además, consejero, la apuesta decidida del transporte público, también se lo comenté, de este Gobierno, y hablar exclusivamente de la tarifa plana o la tarifa gratis o como se llame el bono, se lo he dicho, no solo interviniendo en el precio se hace atractivo el transporte público, hay que intervenir sobre la calidad del servicio, sobre garantizar la reiteración del itinerario horario y calendario, de que sea puntual, porque si no, solo incidiendo en el precio, no va a valer para nada. Gracias. Muchas gracias, presidente. Voy a intentar, ha habido múltiples preguntas, voy a ser bastante esquemático, porque tampoco tenemos mucho tiempo para tratar de dar respuesta a todo. Sí, empezó por el final, por el señor Marrero, ha hecho reflexiones interesantes en torno a la movilidad y a la mejora de la movilidad. Yo quiero decirle que en ningún caso esta consejería ha descartado la posibilidad de que el carril Busbao se instale en otras vías. De hecho, al principio de mi intervención dije que ese era uno de los caminos que íbamos a emprender, que de hecho hay una jornada formativa organizada a través de la DGT en Canarias, tanto en Gran Canaria como en Tenerife,
en las próximas semanas y que apostamos decididamente por el Busbao y que también perfectamente puede instalarse en donde realmente sea útil. Eso es lo que hemos puesto. No tenemos ningún informe que diga que no lo es en el sur de la isla, al menos de momento. No es el objeto de esta comparecencia el hablar del tren, pero si hay un medio de transporte que garantiza la puntualidad para que a las 5 de la tarde o a las 5:05 esté en la parada, es precisamente el tren. ¿No? Esa la guagua, ni con carril Busbao, con carril Busbao va a mejorar muchísimo, pero no va a ser tan efectivo como es el tren, evidentemente con unos costes distintos, también es cierto. Decía usted que por qué habíamos desechado la posibilidad del carril reversible. El carril reversible, que la señora Hernández también hacía mención, es un carril a calzada, es decir, a distinto nivel de calzada, es decir, una calzada propia para instalar, en este caso, un carril reversible Busbao. Los costes son mayores, sin duda alguna, y además los tiempos probablemente sean mayores, porque lo que es cierto es que en donde ya existen 3 carriles en cada sentido, como es en algunos tramos de la TF5, hoy se puede instalar un carril Busbao ITS, es decir, sin obra, sino con balizamiento, desarrollo tecnológico, cámaras que controlan, como está sucediendo ahora mismo, por ejemplo, en Madrid, en la A2, creo recordar. En definitiva, que ese ha sido el elemento casi más importante para decidirnos por uno o por otro, la posibilidad de actuar de inmediato, porque sí es cierto, y hago mía, mejor dicho, su reflexión sobre el cortoplacismo. En obras públicas no podemos ser cortoplacistas, porque lo he comentado mucho con el señor Castro Cordobés, que fue consejero de Obras Públicas ya hace un tiempo. Nosotros vemos iniciar los expedientes y otros inauguran las obras, otros pasados a una legislatura, porque son amplias, son procesos largos. Y a mí me toca inaugurar a veces obras que empezaron. Es decir, yo inauguré la primera fase de la carretera de la Aldea, que comenzó el expediente del señor Castro Cordobés muchos años antes. Es decir, que los pasos son enormes. Y a veces pensar, hay mucha necesidad, como pasa en la TF5, con las colas, y pensar en el corto plazo es lo que hace la gran mayoría. Pero tenemos que buscar la manera de pensar en el medio y largo plazo, y eso es objetivo. En ese objetivo del medio y largo plazo, y voy a dar respuesta a varias propuestas, sí que se han hecho cosas. El pasado año, en junio del año pasado, se firmó un convenio entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para 2 actuaciones. Ampliar el carril entre Guamasa y el aeropuerto y un carril lento, mejor dicho, entre Los Realejos y Icot. Y son mejoras que evidentemente no son soluciones a largo plazo, son soluciones a corto plazo, pero que desde luego van a mejorar. Al igual que también se llegó a un acuerdo para que se actuara en la mejora de los enlaces e intersecciones, y hoy hay obras en marcha, como creo que ya existe en Padre Anchieta, en el enlace de Padre Anchieta. En definitiva, hay obras que se han hecho ya, que se están haciendo ya, que se van a hacer a lo largo de este año en la TF5, y otras que evidentemente yo no puedo engañar a la gente. Es decir, el construir un carril adicional en la TF5 no es para mañana. No es para mañana, entre otras cuestiones, porque no existe proyecto de trazado. Existió un proyecto de trazado en el año 2008, solo de trazado, no constructivo, en el año 2008, que no se llegó a aprobar y que no tiene declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, ahora la licitación que vamos a sacar, que no es habitual, porque lo habitual es sacar proyecto de trazado primero, se hace la declaración de impacto ambiental y luego se saca el proyecto constructivo, vamos a sacar un pliego que es proyecto de trazado, ventana para que se apruebe la declaración de impacto ambiental y proyecto constructivo, para intentar de una sola contratación poder tener todo el paquete. En medio de eso hay una separata, que es el carril Busbao ITS, en donde ya se puede instalar. Por eso dije, desde que se adjudique este contrato, a los 8 meses podemos instalar el sistema ITS de Busbao, donde ya existe calzada de 3 carriles. Eso es un poco la explicación. No hay que perder la portavoz del Grupo Mixto se tuvo que ausentar, pero no hay que perder la perspectiva. Es decir, en Tenerife hay 800.000 vehículos. Es un dato escalofriante. Ustedes saben perfectamente la población que hay en la isla. De esos 35.000 vehículos son rentacar, con lo cual que es algo que se incrementa de manera importante. Y efectivamente también coincido con el señor Marrero,
hemos convertido el transporte público en algo que se utiliza como el que no tiene posibilidad de tener un coche. No el que apuesta porque es más rápido, porque es mejor, porque es más eficiente, sino por el que no tiene posibilidades de ir en coche. El que no tiene coche pues tiene que acudir en segunda instancia al transporte público. Por eso es necesaria una concienciación y coincido con la señora González, no solo el precio va a concienciar el uso del transporte público, la calidad y la mejora. Y en el bono residente que estamos planificando y que vamos a planificar con los cabildos insulares, porque estas competencias, como saben, son compartidas unos y otros, precisamente no va a incidir solo y exclusivamente en el precio. Vamos a tratar de mejorar el servicio, la calidad del servicio, también de la flota, apostando por vehículos más sostenibles. En definitiva, el carril Bilbao yo creo que es una apuesta para Canarias en su conjunto, para las zonas metropolitanas, las áreas metropolitanas y las zonas de gran afluencia de vehículos, y que el Gobierno de Canarias va decididamente a apostar por ella, diciendo claramente lo que hemos dicho desde siempre: no solo construyendo carreteras se solucionan los problemas de movilidad. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.